Bienvenidos a todos. Aquí estamos en el segundo War Room Live. Hoy invitado de recontra lujo y por el momento del año en el que estamos, creo que más impacto va a tener esta sesión. A ver, contador público, consultor SAP, fue consultor senior en Holcim, líder de presupuesto de Holcim para Latinoamérica, controller de Emerson para Cono Sur, después fue controller para la Universidad Whitney, gerente de planificación y presupuesto para la Universidad Siglo XXI, teniendo apenas entre sus logros el hecho de haber logrado él y su equipo que la universidad lograra el mayor proceso de expansión, convirtiéndola en la universidad con mayor cantidad de inscritos en el país en la historia. Hoy lidera EPA, que ayuda a equipos directivos a mejorar su estrategia, planificación, administración de las organizaciones en general. También, bueno, en los ratos libres corre maratones, corre triatlones, es consultor en finanzas corporativas en War Room, juega ajedrez y le queda tiempo para comerse un asado de vez en cuando y tomarse un buen vinito. Franco Barra, súper recontra bienvenido a este espacio. Qué placer, amigo, tenerte aquí después de tanto tiempo sin vernos. ¿Cómo va la vida? Hola Luis, querido, para mí es un placer estar con ustedes. Desde acá, desde Alicia, provincia de Córdoba, les mando un fraternal abrazo y bueno, acá rodeado de mi familia y los éxitos. Como vos decís, que los éxitos no es más ni menos que caminar. Qué lindo eso. Contale a la gente de Latinoamérica que nos está escuchando. Hay gente, lo que estoy viendo acá, de México, de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil. Contale dónde es Alicia. Bueno, Alicia es un pueblito de 2.500 habitantes que queda en el este de la provincia de Córdoba. Que la provincia de Córdoba está en el centro del país de Argentina. Bueno, gente muy sencilla, trabajadora. Y los que no Desde que trabajan se van y vienen a visitar. no trabajan, se van. Pero Los siempre que, vuelven los, a sus orígenes. los que no se reciben de contador y se van a trabajar a multinacionales, ¿no? Los No, que no no. trabajan. No, pero los que han trabajado con Big Four saben muy bien de que a pesar, digamos, de que seamos contadores, es un trabajo intenso. Y la verdad de que lo que marca la diferencia, como todo, es la pasión que uno le puede aportar, digamos, a la profesión, ¿no? Que independientemente de lo técnico, como decís, es hacer la cosa con pasión. La verdad que sinceramente que si yo no tuviera pasión no podría terminar un Ironman de 226 kilómetros en una sola jornada de continuo. ¿Cuántas horas Eh, son un Ironman, Franco? y aproximadamente 10 horas. Vos corriste Florianópolis, ¿no? Corrí Florianópolis 2 veces, Fortaleza y Mar del Plata también. Wow. Bueno, te falta el medio de Cartagena. Bienvenido cuando Sí, quieras, ¿no? Igual sí, correr sí. a 32, 33, no sé si Fortaleza, Florianópolis están por la misma temperatura, pero dice la gente que el de Cartagena es pesadito. Y es Son medio. pesaditos. Sí, sí. ¿Sí? Son hermosos, pero la verdad que generan un esfuerzo descomunal, digamos. Ahora, hay, mira que, que, hay que estar preparado, como todo. pero Y la yo diferencia, y la no. diferencia, Dime. como todo, es la pasión. No, no hay otra cosa que la pasión. La verdad que yo muchas veces hablo con gente y uno se da cuenta, digamos, de que aquellos que dan un plus son los que, más allá de trabajar de forma intensa, les apasionan lo que hacen. Entonces, son gente que siempre está buscando, inquieta, buscando, estudiando, yendo, siempre intentando tirar la piedra un poquito más lejos, todos Mm. los días. Hablas de la preparación y toda la gente que escucho, tengo la suerte, bueno, vos lo conocés, en el equipo de War Room está también Jorge Ruiz, que ha sido preparador de los Pumas, hoy que los Pumas en Argentina son noticia todo el tiempo, y él siempre dice que lo más importante de preparar es la cabeza, que el cuerpo se cansó a los 5 minutos, que el resto son Sí, 11 horas, un Ironman, 12 horas, dice, son 11 horas 50 de la cabeza mandándole al cuerpo a no parar y los 5 primeros minutos fue que estuviste más o menos bien y el resto ya te dolía todo. exacto. Loco, entrando ya temática y que la verdad que placer para mí poder tener esta charla con vos así bien relajado, pero
nos toca en la organización, vos lo sabés muy bien, en los proyectos que vemos en War Room, ayudar tanto a equipos financieros, a equipos directivos, como a equipos comerciales, en ese proceso de alineación, de volverse uno solo. Y lo que hemos visto o lo que hemos conversado en algún momento es vos desde tu perspectiva, con ese pedigrí que tenés y habiendo pasado por diferentes lugares, ¿por qué crees que usualmente o vemos tanta desincronización entre los presupuestos financieros y los presupuestos comerciales? ¿Qué crees que pasa ahí? Bueno, a mi modo de ver, hace falta un poco saltar el mostrador. Saltar el mostrador y encontrar ese lugar de empatía. De decir, che, ¿qué es lo que está sucediendo en el área comercial? De principio a fin, ¿no? Eso me pongo como financiero. A mí me pasó principalmente cuando iniciaba mi carrera laboral de hacer proyecciones casi exclusivamente en base a Excel. Y a partir de ahí sensibilizar, digamos, las variables y qué es lo que tenía que pedir. Pero pocas veces en entender qué es lo que pasa del otro lado. Es decir, che, ¿cómo reacciona el cliente frente a esta métrica? Y antes de eso, ¿qué cantidad de clientes tuve que haber contactado en un determinado momento para después convertir una venta determinada? Bueno, en fin, todo un recorrido bastante, mucho más amplio del que ve un financiero que realmente sucede en la bitácora de un comercial. Y eso, desde el punto de vista financiero en general, nos cuesta entrometernos. Nos cuesta entrometernos. Y ¿Entrometerse o involucrarse? Porque son dos cosas diferentes, ¿no? No, sí. Involucrarse, realmente. Estamos hablando del involucramiento. La verdad que es muy necesario y principalmente desde el liderazgo para que las áreas conversen desde ese lugar y no simplemente desde el pedido del cumplimiento de un objetivo. Porque la verdad que eso no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido ¿es alcanzable este objetivo? ¿Cómo es alcanzable? ¿Con qué plan de trabajo? ¿Tenemos los recursos? ¿Es posible en este tiempo que lo estamos pensando? La verdad que si en algún momento no nos hacemos esas preguntas, lo que estamos construyendo es un castillo de naipes, ¿no? Claro. Tanto desde el punto de vista financiero. Y desde el punto de vista comercial, es entender un poco por qué esa premura que tiene el área financiera. ¿Será un problema de caja? ¿Será un problema de rentabilidad de vista? ¿Será un objetivo de share? ¿O será algún otro objetivo? Bueno, en fin, digamos, nos pongamos de acuerdo en qué y cómo vamos a lograr y por qué lo vamos a lograr. Pero me parece que esos grandes assumptions, llamémosle, se dan en una mesa chica, pero en esa mesa chica que se dan, tienen que tener hipercoherencia para derramar en todos los equipos, porque la verdad es que muchas veces los líderes no tenemos el tiempo para interactuar con todo el equipo, que a veces es un poquito piramidal. Bueno, pero entonces, digamos, en la práctica, si no hubo una buena comunión, llamémosle, en los supuestos básicos, y por qué queremos esos supuestos básicos, la verdad que tiene un presupuesto tiene muy poca vida, ¿no? O sea, no, más allá de un Excel no será aplicable a la realidad del negocio, ¿no? Sí, de acuerdo. Y la verdad es que un presupuesto cobra sentido. Yo muchas veces, y principalmente ahora como consultor, digamos, lo experimento, me dicen, muchas veces me encuentro consigo, me dicen, lo que a nosotros nos falta es un presupuesto y que se cumpla. Pero en realidad, esa es la problemática, ¿me entendés? Porque la problemática es otra. Un presupuesto
sirve si está construido desde la base y tiene un sentido. Y solamente tiene un sentido, que es coordinar el equipo. Porque el equipo es muy grande. Un presupuesto simplemente nos dice, señores, el objetivo que vamos a buscar está acá. Y nuestro plan de acción son esta. Acciones que se van a dar en ese tiempo. Fuera de eso, digamos, no tiene sentido, digamos. Entonces, un presupuesto lo más importante que tiene es coordinar equipos grandes, coordinar equipos voluminosos y decir, vamos acá, esta es nuestra estrategia y validada por nuestra visión, misión, lo que fuera, ¿no? Como le quieran llamar. Claro. De hecho, vos más bien del lado financiero siempre, yo del otro lado, en este caso hablabas del mostrador antes, ¿no? De un mostrador, de un lado del mostrador y del otro. Sí, sí. Pero esto que planteabas me hace muchísimo sentido, el hecho de cuántas veces nos pasa que nos encasillamos en nuestro lado del mostrador, ya sea como comerciales o sea como área financiera. Y yo me acuerdo de haber tenido hermosas conversaciones de esas donde el tono de voz se eleva y donde uno se pone colorado y demás, diciendo, es que vos no entendés el lugar donde estamos vendiendo. Y del otro lado tener a alguien que me decía, sí, pero vos tampoco entendés cómo se lleva un número y un gran número, sobre todo para empresas grandes, cuando empiezan a aparecer números de muchos ceros atrás del uno. Pero qué bueno esto parece un básico, ¿no? El hecho de tener la empatía por lo que tiene el otro entre manos. El hecho de, por ejemplo, vos lo has vivido con nosotros cuando trabajamos en estructuras de alto desempeño, equipos de alto desempeño, cuando ponemos a que comercial entienda los indicadores de finanzas. Porque probablemente a comercial lo pueden vender, lo pueden medir por gross profit o utilidad bruta o en algún caso, en algún indicador EBITDA. Pero del otro lado, y voy a decir, pues mi tarea es vender al mejor margen posible, porque ahí pues es lo que nos quedó del primer momento. Sin embargo, del otro lado tenés gente que te dice, oiga, sí, está todo bien, pero yo a eso le tengo que meter gasto administrativo, gasto comercial, impuestos después, para que al final cuando va alguien a reportarle a una junta de accionistas en algún lugar del planeta, no le miran cuánto fue este numerito acá arriba, miran al final del PIG. Entonces, entender también eso creo que hace que por lo menos yo ya me llevo un gran aprendizaje y el hecho de potenciar la empatía por el que tenés del otro lado del mostrador. No debería haber un mostrador, pero lo hay. Hay una realidad de indicadores. Y el otro punto que me encantó de lo que dijiste de esta primera pregunta es el presupuesto, lo que se vuelve. Vos no lo dijiste así, yo voy a hacer un parafraseo a ver si estoy bien. Salud. Salud ahí. Gracias. Es la traducción numérica de la estrategia. Exacto. Al final, es la bajada a, como dicen aquí en Colombia, sucio y cochino dinero de la estrategia de la organización. Si la organización va para un lado, pues eso tiene que estar reflejado en una serie de números que objetiven la discusión. Sí, señor. No es ni más ni menos que eso. Es más, no solamente nos sirve para ordenar al equipo y decirle, señores, vamos por acá, y esta es nuestra bajada a la tierra, digamos, de la estrategia, sino hasta incluso simular escenarios de qué pasaría si. Bueno, ¿qué pasaría si esta estimación de conversión de leads a contratos y después de tiempos de cobranza y después de toda la monetización del ciclo del dinero y todo cómo eso fluye a la EBITDA, digamos, entender concretamente el ciclo del dinero y qué pasaría si pasa tal cosa? De manera que cuando eso suceda, nos encuentre con la mayor planificación posible, con la mayor capacidad de reacción estratégica y no a tonta y a loca, digamos. Claro, es básicamente sí, eso. no los cachetazos, digamos. Claro. Recién hablaba del valor del ciclo del dinero, ¿no? Como uno de los elementos, pero la otra pregunta que me viene, acá me pongo un lado, si existieran esos lados, pero me pongo un lado de lo financiero, ¿no? Dicen, Sí. ¿sabes qué pasa, Franco? O qué pasa, Luis, o qué pasa, quien sea.
que los comerciales no tienen ni idea de las cuestiones financieras. Entonces acá mi pregunta es, para vos, ¿cuáles son esos 3, 4, 5 elementos claves que todo comercial, en términos financieros, ya no de los términos comerciales que deben manejar, como un lead to cash o lo que fuere, pero esos 3, 4, 5, no sé, me viene a la mente valor presente neto del dinero, digamos, que hoy en los modelos comerciales está muy a flor de piel por los cambios en los modelos, ya hablaremos de eso. Pero ¿qué 3, 4, 5 cosas vos decís? No hay forma que diga que sos un comercial senior en la industria en la que te muevas, más allá de que algunas sean más impactantes que otras, si no podés hablar de... Sí, bueno, hay muchas situaciones. Yo creo que una de las más importantes es el revenue y los ingresos. ¿Por qué? Pero ¿Por qué digo? ahí te la pongo fácil. Todos saben la diferencia entre revenue y margen, o utilidad en realidad, en Yo términos creo que reales. todos saben lo que es facturación, pero no todos saben lo que es revenue. ¿Qué diferencia hay? Me acabas de poner una disyuntiva enorme. No necesariamente una facturación es igual a ingresos. ¿Y por qué? Ajá. Porque a veces hay términos contables de reconocimiento de los ingresos. Y eso es bastante normal. Digamos, no Uh-huh. necesariamente cuando se da una facturación es el mismo momento de la oportunidad de revenue. Y la verdad que en los momentos en que vemos la materialidad de revenue o los ingresos contables, es lo que utilizan en general todas las encuestadoras para materializar un market share. ¿Sí? Sí. Y bueno, y principalmente cuando estamos hablando de empresas de servicio y tecnológicas donde tienen proyectos a veces de larga duración, usualmente el reconocimiento de esa facturación no se da one shot, sino a medida que va avanzando la obra. Y el revenue es cómo va avanzando la obra y no necesariamente en términos de la facturación. Hmm. ¿Sí? Entonces, eso yo creo que es una distinción muy importante, porque Bueno, ahí te complementan y eso, y algo. eso, y eso tiene que ver con el conocimiento de la transformación desde un potencial cliente hasta un revenue. ¿Por qué? Porque el potencial cliente se da tal vez con una primera iteración donde yo recibí un mail para un pedido de cotización. Luego, Uh-huh. entonces ahí tuve un lead. Luego después yo envié una cotización y luego empecé una negociación y de pronto ya tengo un lead con altas chances de conversión. Y luego firmé un contrato y luego ahí ya tengo un contrato y luego facturé y luego presté el servicio. Y ahí Uh-huh. recién tengo revenue, ¿sí? En términos contables. Pero ahí Eh, te la pongo al lado de los comerciales. Me encanta esto, me encanta pelearme con los financieros. Debo tener algo en un gen que dice peleate con los financieros siempre. Pero a mí me sí, miden porque te traiga el signing del contrato. Después el revenue ya depende de múltiples factores que no me involucran. Por lo exacto, tanto, yo entiendo el exacto. revenue recognition del que estás hablando, pues creo que mucho, es fácil de comprender cuando te lo explican así de simple como lo acabo de explicar vos. O sea, que yo haga una factura, y es más, normalmente la mayoría de las facturas, por ejemplo, en una empresa de servicio están cuadradas contra hitos. Entonces, si Sí, no pasó el exacto. hito X, no te facturo y de ahí y el ingreso contable probablemente va a suceder en lo percibido, o sea, 30 o 60 días después de que emití el comprobante de factura. Pero Exacto, comercialmente yo no tengo nada para hacer ahí. claro. No, no, pero está bien. Pero digamos, el objetivo de un comercial en ese momento es justamente saltar el mostrador y entender cómo evoluciona esa variable. Porque si no salta el mostrador y cree que con el conseguir el selling ya es suficiente, la verdad que está equivocado. Porque justamente no fue un poquito más allá. De la Uh-huh, misma manera que el financiero ya puede prever cómo va a ser su foto en Off-Year, a pesar de que esté en octubre. Porque si uh-huh, sabe que no contactó a tantos clientes y no envió tantos presupuestos que están pendientes de aprobar, es imposible de que logre el revenue estimado. ¿Sí? Es la misma, a la inversa. Pero de los dos lados sí marca una realidad de que si no se conoce en profundidad
cómo es el circuito, es difícil de que la estimación sea correcta. Y es difícil poder recalibrar el equipo y decir, señores, lo que yo acá necesito es más fuerza de venta. Señores, lo que yo acá necesito es más capacidad de servicio para que tenga ese grado de avance para poder reconocer el revenue. O señores, lo que yo acá necesito es una inversión en marketing, porque la verdad que el inbound es muy malo. En fin, digamos, Sí, mil variables, digamos. conociéndonos, tenemos el disparador de a dónde, cuál es la palanca de que debiéramos jalar. Me encanta esa y creo que tiene conexión a la de saltar el mostrador, ¿no? Porque si yo me Claro, quedo gestionando financieramente la organización a partir del Excel, me quedo en la declaración de forecast que me pasó el director comercial. Pero si puedo claro, hacer ese doble clic, puedo ayudar también a incorporar variables que agilicen cierres de negocios, por ejemplo. exacto. Revenue es uno, ¿sí? Revenue uno y Revenue acá pues, ¿y otro? y revenue de ahí rápidamente decanta el EBITDA y el margen de EBITDA Ujú. como indispensables, digamos. Pero ahí, Eh, mira, ahí te la complemento, ¿sí? De vuelta, con esto de pelearnos entre nosotros, me encanta esto, bueno, así que nos conocemos. a mí, a mí me No, gustan las conversaciones con los comerciales porque son, la verdad, que tremendas. pero mira, Generan ese nos conocimiento. conocemos hace que 20 años, así que pues nos podemos pelear un rato y ya. Tenemos más anécdotas incriminatorias de un lado y del otro, así que nos conviene darnos despacito acá, porque si no sale el otro e inmola al que tiene del otro lado de la cámara, ¿no? Sí, sí, Pero, sí. pero mira el punto, vos me decís, el comercial debe estar pensando en el EBITDA, si te entendí bien, ¿es correcto? No, no, debe saber lo que significa. Ah, ya, entonces lo entendí mal, porque el comercial, el grado de injerencia que tiene sobre la EBITDA es relativamente bajo, le pega a uno solo de los componentes de la EBITDA, que en Sí, realidad es la utilidad bruta. De ahí en adelante no controla ninguna otra variable en la mayoría de los casos, salvo que tengan un modelo de intervención sobre el gasto operacional, el gasto administrativo y demás. Pero si no, en realidad, pues yo acá te traje, me dijiste que costaba 10, lo vendí en 12, te traje 2, sí, de los dos para cuanto quede es problema tuyo. es cierto, es cierto, es cierto. Ahora yo te voy a decir una cosa que tiene que ver, en general, la posición directiva más fuerte antes de la época del COVID era la dirección comercial. ¿Y por qué era la dirección comercial? Bueno, como yo hablo mucho con mis clientes, en relación, en general, lo que más impacta, digamos, en un vertical de revenue y luego de vida, que es la rentabilidad del negocio Real, monetizable, llamémosle, la que quedó. claro, eh, la verdad es que lo que más impacta ahí es el valor de revenue, es el valor de facturación. El valor de facturación que luego se convierte en ingresos y su margen de ganancia. ¿Sí? Bueno, hasta ahí perfecto. ¿Por qué ahora en el COVID, digamos, durante el COVID, el área comercial perdió un poquito de protagonismo frente al CFO? ¿Por qué? Bueno, porque en realidad se necesita una mirada un poco más estratégica muchas veces. Y no significa, desde mi punto de vista, que el comercial no lo pueda brindar. Simplemente que estos años yo creo que se involucró un poquito menos. Y por eso me parece que es indispensable, digamos, como todo rol directivo, independientemente de cuál sea el batallón que lidera, si es el comercial o el de administración y finanzas, eh, tiene que conocer las métricas más importantes del negocio. Y el EBITDA, aunque estoy de acuerdo, tiene injerencia muy poco, pero las ventas y el margen de venta es directamente responsabilidad de la dirección comercial. Entonces, digamos, es muy importante el involucramiento y el conocimiento, digamos, de cómo cada palanca, que a medida que tenemos más distinciones, si vamos teniendo mayor cantidad de palancas y un universo más sofisticado, pero a la vez más preciso.
Es decir, que si después nosotros ejecutamos la que nosotros teníamos que ejecutar, y probablemente nos eyectemos a la luna, digamos, o podemos quedar ahí volando a ras del piso, digamos. De eso depende Sí. de cada uno. Pero me voy a seguir a la siguiente pregunta, pero no me quiero ir, pues sabes que soy toreador serial como los perros. ¿Sí? En mi experiencia, 8 de cada 10 CFO se vuelven CEO y 2 de cada 10 normalmente son CSO o directores comerciales. Pero te voy a dejar ahí con la espina y me voy a ir a la siguiente pregunta, porque en realidad históricamente han sido más los CFOs que se volvieron CEOs que los directores comerciales o los CSOs, por ejemplo, ahora los Chief Revenue Officer y demás, han sido los que pasaron como CEO. De hecho, fue todo noticia en un fabricante de tecnología muy grande, que fue la primera vez que nombraron al Chief Revenue Officer como CEO, que hoy de hecho continúa siendo, y la mayoría siempre vienen de áreas financieras. Pero creo que tiene que ver con lo que vos decías, por la perspectiva overall que tienen del negocio y que muchas veces los Sí, comerciales no se toman esa tarea de mirar el negocio como un sí, 360 en todas las exacto. variables, qué está pasando en recursos humanos, qué está pasando en finanzas, qué está pasando en operaciones o en delivery o donde fuera. Sí. Ahora, hoy probablemente 90% de la audiencia, si no lo hizo, está terminando de cuadrar sus presupuestos 2021 y son presupuestos que armaron de un lado comercial y del otro lado financiero. ¿Qué tres tips le podrías dar a estos dos fulanos o fulanas, director comercial o directora comercial y director financiero o directora financiero, para que puedan crear un presupuesto o terminar de cerrar un presupuesto sincronizado? Ujú, ujú. Yo creo que es muy importante el llegar a acuerdos primero sobre las premisas generales del mercado exógenas, me refiero a cuáles son las variables que va a afectar la economía global y la de mi país en los próximos 12 y 24 meses, aunque más no sea un supuesto, ¿no? Pero sí tener un acuerdo en ese sentido. Y luego a partir de ahí, ¿cuáles son las acciones que de forma intrínseca vamos a llevar a cabo para lograr los objetivos y qué queremos lograr? ¿Sí? Entonces, A ver si te lo traduzco. ¿Qué voy a hacer con esa realidad que no puedo cambiar? ¿qué voy a hacer con esa realidad que no puedo cambiar? O sea, ¿cómo me afecta? O sea, ¿cómo me propone el escenario 2021? Primero, o sea, si por ejemplo, ¿no? Si estoy en un rubro tecnológico y sé que en general el PBI en tecnología va a crecer, va a continuar creciendo porque es necesaria la automatización y, y demás, y yo brindo ese servicio, bueno, es de esperar de que la inversión del resto de las pymes crezca, por lo tanto el mercado va a crecer y yo para mantener el share voy a necesitar un crecimiento sí o sí de revenue. Hmm. ¿Sí? ¿Estoy en posibilidades de captarlo? ¿Con qué lo voy a captar? ¿Cómo lo voy a captar? ¿Cuál va a ser? ¿Cuáles van a ser, digamos, mi zanahoria para tentar, digamos, de que me compren a mí y no a la competencia? Sí, claro. Ahora me salgo el libreto, ¿sí? ¿Sí? ¿Para vos es más importante el share o el EBITDA? No, yo creo No, que no es hay dos una. respuestas, ¿eh? Hay una. Tenés que elegir una. Si te digo, elegí. Depende del estadio en el que se encuentre la empresa y el rubro. ¿Por? Y porque si es una empresa tecnológica digamos, que está en el rubro tecnológico viene en franco ascenso, y yo voy a buscar share más que margen de venta. Porque el potencial del negocio no tiene techo. Ahora, si estoy en un rubro donde es una industria madura, o sea que ya se estancó el mercado, que la torta no Hmm. va a seguir creciendo, bueno, lo que tengo que buscar es optimizar mis costos. Y la optimización de costos derrama
en un mayor margen de vida. ¿Sí? O sea, ¿A digamos, costa ya de qué? los clientes actuales y potenciales ya están hechos en un mercado seguro. Entonces, depende de donde esté trabajando. Si voy a un mercado que en general la torta viene declinando, y te voy a decir que voy a buscar el margen de vida y rápidamente salirme y diversificar mi inversión. Depende de la industria en la que esté. Bueno, volvemos a los tips. Entonces, otros dos tips para que esté sincronizado. El primero era una lectura razonable del mercado. O sea, entender dónde estoy jugando el partido, ¿no? Sí, sí, Si, sí, como vos que del corres mercado maratones y interno. todas esas cosas, Sí, si sí, corro con calor, con frío, si llueve, no llueve, mirar el pronóstico de si va a llover, no tengo ni idea de ese tipo de cosas, como en la Fórmula 1, me pongo una zapatilla, unos tenis con huecos más grandes para no resbalarme, no sé, sí, me llevo pero es un lo mismo, abrigo, digamos. ¿qué? Es decir, che, por ejemplo, si a mí me toca ir a correr un Ironman y ese Ironman es en agua fría y voy a tener un traje de neopren, bueno, voy a flotar más y voy a ir más veloz en el agua. Bueno, listo, yo tengo que conocer el terreno por el cual me voy a deslizar y sobre el cual me van a venir las olas de frente o va a ser un mal calmo. Yo tengo que saber, porque eso me va a afectar en la operación. Claro. Bueno, esas son las variables exógenas de la economía y financiera, tanto a nivel internacional como a nivel local. ¿Sí? Y luego tengo que responderme esa pregunta que vos me acabas de hacer. Es decir, che, ¿qué voy a buscar? ¿Voy a buscar revenue? ¿Voy a buscar superar el share? ¿O voy a buscar un margen de EBITDA? ¿O voy a buscar un margen nominal de EBITDA? Bueno, hay que ver, digamos, hay que ver qué quiere la mesa directiva concretamente, digamos, o los stakeholders, digamos, incluyendo ahí los accionistas, porque hoy está un poco más diversificado, digamos, por así decirlo, los resultados que uno puede alcanzar. Es decir, che, no quiero solamente rentabilidad, quiero a la vez asegurarme, qué sé yo, sustentabilidad ambiental, quiero a la vez asegurarme determinada cosa. Y bueno, obviamente que muchas veces en pos de eso, bueno, se resigna cierta rentabilidad económica y eso no está mal, digamos. Lo único que nos modifica simplemente es decir, exactamente, tener bien claro cuál es nuestro norte. ¿Cuál es nuestro norte? ¿Hacia dónde queremos alcanzar? Porque no nos olvidemos que esa es la base del presupuesto. El presupuesto nos dice qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Simplemente, ¿cuál es el sistema de juego del equipo? Vamos a jugar para ganar un partido, si fuera la final del mundo de Argentina y Alemania, y yo con un 1-0 me hubiera contentado, digamos. Y, y bueno, y no Bueno, necesariamente uno pero tiene que apuntar fue a uno jugar a un cero. El partido tema es que fue del lado equivocado, ¿no? Fue 1-0, pero del lado equivocado. del lado equivocado. Y no necesariamente uno en esos casos tiene que plantar un equipo para ganar 3, 4 o 5-0. Uno tiene que proponerse el equipo. Te Tiene escucha que Bielsa, te proponer mata. el sistema de Te juego. escucha Bielsa y te mata, ¿no? Te quema en la hoguera. Bueno, Sí, está bien. Es que él lo hizo con toda, digamos, con toda la intención. sí, claro, y nos volvimos en primera ronda. Pero bueno, más allá de la... Entonces, el primero es entender el entorno, el segundo es qué voy a hacer, cómo voy a guiar mi to-do plan o mi action plan para lograr ejecutar y contener o potenciar la No, variable que ese entorno me entregue. no, perdón. El primero era conocer el terreno, Sí. conocer el mercado. Y el segundo es ponernos de acuerdo hacia dónde queremos ir. Ah, Y ya. luego tu plan. Ah, ok. Ok. O sea, es Me algo parece así que... como entiendo a dónde voy a jugar, qué estrategia o qué quiero lograr de ese juego y después cómo lo voy a jugar. Una cosa así. Exacto, exacto. Porque muchas veces después nos damos cuenta de que, bueno, obviamente queremos todo. Queremos salir campeones, queremos ganar por goleada. Y cuando nos damos cuenta, y la verdad que no tenemos un equipo para hacer eso. No tenemos 15 Messi en la cancha.
e incluso Messi juega en una posición determinada. No es buen arquero. Sí, le patea de afuera del área y le clavas un gol. ¿Sí? Imagino que Bueno. sí. Y Me bueno, imagino. eso Ya, mismo. ya diste esos tres, y el otro es en múltiples de los lugares donde operamos, en todos los países donde operamos, nos encontramos que, pues, como dijiste antes, yo con el entorno no puedo hacer mucho, lo que sí puedo hacer es tomar acciones sobre lo que pasa en el entorno. Financieramente, esas dos, tres, así como que te vienen a la cabeza, que debería estar en la mente, inclusive del director comercial o vicepresidente comercial, para contener ese impacto, no sé, si me viene a la cabeza, no sé, leasing, forwards o cosas como esas. Vos que, pues ahí sí que le entras al hueso del problema. ¿Cuáles son las dos, Sí, tres? bueno, No nos podemos escapar de estas tres, ¿no? bueno, por suerte yo también soy CFA member, que es la mayor distinción financiera de Estados Unidos. Y en relación a eso, la verdad es que te diría de que tienen que trabajar muy de la mano. El comercial es muy difícil que lo sepa de antemano, pero si hay un financiero bien empático, digamos, con el área comercial, puede brindar la herramienta financiera acorde. Yo siempre digo de que, bueno, hay que trabajar mucho con la materialidad, ¿no? Con el Pareto. Y decir, bueno, ¿qué batalla vamos a dar? Y para el resto probablemente no tener soluciones a medida, ¿no? Obviamente que después la tecnología en algún momento nos lo va a brindar de una forma más fluida, pero de momento, si necesitamos ese diseño, esa arquitectura, esa ingeniería financiera particular para cada proyecto, dependiendo de la cuantía, hay que trabajar. Yo siempre digo, digamos, a veces traemos un cliente, bueno, que supera un determinado monto en dólares y la verdad que, sea como fuera, contámelo como financiero, porque no me lo quiero perder, digamos, no me lo quiero perder. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene? Y ahí armamos una estructura específica. La verdad es que hoy el mercado financiero brinda un abanico muy amplio de alternativas, dentro de las cuales podríamos nombrar leasing, podríamos nombrar forward, podríamos nombrar seguros de cambio, para decir, che, bueno, la verdad es que la moneda está un poco volátil y no sé cómo va a suceder, pero todo eso está contractualizado y bueno, si nos ponemos creativos desde el punto de vista financiero, siempre hay un financista. Lo único que nosotros debemos asegurar es que la operación exista y que sea genuina y que tenga profit. Si todo eso se da, el financiamiento fluye. Simplemente tenemos que golpear la puerta adecuada. Nada más. Sí, muchas veces, como financieros, nos expone a una situación de incomodidad. Eso es cierto. Pero bueno, nada, yo creo que nunca es tarde para abrir la puerta a un nuevo broker, a un nuevo asesor financiero. De hecho, creo que es muy valioso para aquellos que no tienen una ingeniería financiera acorde a la complejidad comercial que presenta el negocio. ¿Consideras clave, dependiendo de las magnitudes, por ejemplo, por supuesto, pero que hoy las empresas deberían pensar adicionalmente N cantidad de inversiones, este proceso de asistencia o ingeniería financiera, ya sea propia Sí, o con una externa? fundamental, fundamental. Porque, de hecho, creo que resuelve en muchos casos cuestiones de la caja, ¿no? Porque muchas veces tenemos el selling contract, tenemos el contrato de venta y no tenemos la monetización, y es fundamental para un financiero. Pero teniendo el contrato y teniendo los recursos para brindar ese servicio, siempre es posible
llegar a la monetización inmediata. Es simplemente una cuestión de precio. Entonces, o de tiempo. O de tiempo, digamos. Pero Sí. es indispensable, digamos, para el éxito, lograr, para el éxito de la empresa, digamos, lograr ese equilibrio. Me Lo ha que pasa pasado, es me que ha no es pasado fácil, en ¿no? muchas empresas, sí, pero me ha pasado en muchas empresas que dicen, pero eso está reservado para empresas grandes. Y no, la verdad es que en realidad las empresas que han crecido en un segmento no tan grande, llamémosle por debajo de los 50 millones de dólares anuales, se han visto ciertas barreras, digamos, por incursionar en esos terrenos, simplemente por decir, yo no tengo el volumen. Y la verdad que no pasa tanto por ahí, sino que hoy pasa por una demanda de mercado. El capital de trabajo lo necesita, el capital de trabajo financiero lo necesita para que la empresa funcione, y no por eso tiene que perder esos contratos de venta. Yo me aterro cuando llego a un área comercial y dice, no, lo estoy vendiendo porque la verdad que el cliente me quiere pagar de determinada forma. Y estamos hablando que ese cliente cotiza en el Nasdaq o cotiza en tal lado. Es decir, no importa, digamos, contractualicémoslo y de algún lado conseguimos el dinero, digamos, no importa. Ese cliente no nos va a dejar de pagar, que es en definitiva el mayor riesgo financiero. Un amigo en común, ¿sí? De origen extranjero en Argentina, que fue quien nos conectó a ambos, dice, algún culillo va a sangrar, esperemos que no sea el nuestro, ¿no? Para ese tipo de negocio. Pero, pero Tal cual. buen punto ese, como decís, o sea, validemos la viabilidad del cliente. Yo me acuerdo en alguna vida pasada tenía una agencia una aseguradora de venta que me aseguraba pipeline, ¿no? Y era mi pelea con el financiero, decirle, yo no quiero que me asegure el pipeline, ese es mi trabajo como director comercial. Mi trabajo es Claro. que me asegure que cuando vendí, lo voy a cobrar, ya sea porque el cliente lo pague o porque la aseguradora lo demande, pero Claro. no en términos de pipeline, asegúrame la factura de venta, no la proyección de ventas, porque en la proyección de ventas ni vos, ni yo, ni nadie lo sabe, pues se te puede morir un cliente, se te puede pasar N cantidad de cosas. Pero, Sí, pero sí. qué bueno eso, nos metemos más al hueso y ya abrimos el espacio para preguntas, pero vos lo sabés muy bien, gran parte del ecosistema de trabajo de War Room tiene que ver con empresas de tecnología, sobre todo en Sales War Room, nuestra línea de asesoramiento en ventas. Y vemos que muchas compañías, ha sido una tendencia en los últimos años, han cambiado el modelo de negocio a los modelos as a service, ¿no? De hecho, hay una tendencia del ex as a service, lo que sea, pero te lo vendo como servicio. Pero ¿Mm? financieramente genera unos cambios enormes y comercialmente genera unas concientizaciones enormes. Financieramente, ¿qué cambia? ¿Y qué tips le podés dar también a los comerciales que dicen, oiga, sí, yo vendo el servicio, pero ¿qué debo tener en cuenta? Bueno, yo creo que eso le da un potencial y una sostenibilidad al negocio. Y esto ya, a mí no me gusta, muchas veces cuando se me plantean estas situaciones, me pongo en un lugar más bien imparcial, no de uno o del otro lado del mostrador, sino como CEO o como compañía. Y yo veo, digamos, si eso me potencia, si me da una curva de revenue sostenida, una curva de EBITDA sostenida en el tiempo, la verdad que a nivel empresa es un golazo, mirándolo de ese modo. O sea, porque ¿qué me está diciendo? Bueno, simplemente que me va a contratar por mucho tiempo. Eso es lo que significa el contract as service. Bueno, básicamente lo que tengo que hacer es aceptar eso como viene, dimensionar los recursos para ese contrato en esa prestación de tiempo y eventualmente, eso desde el punto de vista financiero, y desde el punto de vista comercial, bueno, macho, si estaba vendiendo, si eso me estaba generando un revenue de 1, si hoy me está generando un revenue de 1 y antes generamos uno de 10, bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es vender de 10, porque la verdad es que al cliente le estamos dando una facilidad que antes no tenía, ¿sí? Le estamos dando la oportunidad de pagar
en diferentes momentos de tiempo, lo cual tiene un valor en el dinero en el tiempo, que ya conversamos hace un momento, pero lo podemos retomar, le da un valor de dinero en el tiempo, digamos, que hace muy light el costo para el cliente, ¿sí? Y muy light también desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de nuestra prestación de servicio, también la carga de recursos, o sea, los costos. De manera que con los costos que hoy tenemos contratados y asumidos, tenemos una capacidad de servicio mucho más amplia que la que hoy estamos vendiendo. Y eso se resuelve muy sencillo. O vendemos 10 veces más que antes, o nos está sobrando capacidad productiva. Ah, no, sí, pero puesto así, te lo resuelve en una Excel, divida por 10 o multiplique por 10. No, pero lo que yo voy, lo que yo considero es que creo que desde el punto de vista comercial, vender el contract as services es mucho más fácil que el venderlo como CAPEX. Porque desde el punto de vista Ah, no, de financiero sí, comercial te puedo asegurar que no. ¿Sí? O sea, tiene sus pros y sus contras. Es cierto que diluís la inversión en una unidad de tiempo, es cierto, pero también te genera unas obligaciones y no te genera un activo real para la organización, sino que te genera un gasto, por lo tanto no está incrementando patrimonio neto. Bueno, veamos, ahí está bien, pero si vamos a un término específicamente técnico, veamos qué opciones tenemos, porque tal vez con un leasing, en ese mismo sentido, sí es una inversión y opera como un contract as services, ¿sí? Sí, sí, Porque lo van vuelve inversión de comprando, capital diluida en el tiempo, eso es entendible. exacto, pero bueno, digamos, en ese sentido, yo creo que, digamos, es necesario el equilibrio, digamos, y eventualmente, eso también se puede manejar en función al capital imprescindible de la empresa, aún sabiendo que no existe, digamos, el capital imprescindible, pero sí tenemos cierto equipo robusto que no queremos perder nunca. Bueno, ¿cuál es el mínimo de servicio que debiera prestar en uno y en otro esquema de inversión en las empresas? Y ponerlo eso como objetivo, ¿cierto? Y ver si ese objetivo es alcanzable, porque tal vez tampoco es alcanzable. Entonces, si no es alcanzable, tendremos que modificar nuestra estrategia, ¿no? Eso me devuelve el anterior. Y es, si yo soy comercial, debería tener la capacidad de poder leer un balance y un estado de resultado. Sí, ¿Sí? sí, y cómo me opera en ese mix de decir, bueno, de este revenue, donde tengo un objetivo anual y un objetivo trimestral, semestral, etcétera, ¿cuál es el mix entre un esquema de contratos y otro? ¿Sí? Hmm. Porque obviamente no es neutro desde el punto de vista financiero. No, claro. Y porque De acuerdo. desde el punto de vista, y ahí volvemos a lo primero que hablamos al principio, incluso desde el revenue no es lo mismo. Hmm. Y totalmente de acuerdo, pero a ver, no es lo mismo desde el Revenue Recognition bajo IFRS que del revenue en realidad que vos tenés, porque si vos decís, yo hice la factura que tenía, pero la voy a reconocer de la caja versus la factura en realidad que tenía. Tengo un papel acá que dice que vendí 1.000.000, pero en plata tengo un pedacito chiquitito del millón, ¿no? Sí, sí, Loco, sí. las dos últimas son difíciles. Acá te la tenés que jugar a morir. Este es el sprint, el último kilómetro en el Ironman. Venís reventado, kilómetro 41, y te tiran estas dos. Si te la respondes bien, te ganaste el Ironman. Saliste primero, le ganaste a un keniano que estaba por allá, no sé dónde, y te corrió la vida. 3 asesinatos financieros que cometen los comerciales. En la cotidiana, lo común, los tres asesinatos financieros que voy a decir, vos como financiero les querés arrancar los ojos y cocinarte una sopa. No, bueno. Pero te la tenés que jugar, ¿eh? No me venga con respuestas tibias de, bueno, la fuerza comercial y no sé qué. No. Jugátela. Las tres donde la destrozan comúnmente, las tres más comunes.
Huevos, huevos, como en el partido de fútbol queremos acá. Nada de respuestas tibias, nada de tocar al costado, nada de no, me troté el kilómetro 10, no, no. Acá, huevos. Ah, no. Una es realizar descuentos más allá del permitido. O sea, vender a cualquier costa, digamos. O sea, para ganarme el negocio, descuento lo que sea. Sí, exacto. Yo creo que ahí, yo no digo que esa puerta esté cerrada, todo lo contrario. Yo soy muy pro comercial. Creo que la venta es indispensable. Pero muchas veces, o sea, lo único que es indispensable es armonizar el circuito del dinero de todo el año, simplemente. Digamos, decir, ¿cómo es el circuito del dinero? ¿Cómo es el circuito del estado de resultados? ¿Y cómo es, digamos, está ladrando un poquito el perrito? Ya. Bueno, entender, digamos, cómo fluyen las variables del circuito financiero y del circuito real, cómo se armonizan. Y no solamente, porque obviamente el comercial entiende, no es sonso, lo entiende perfectamente, simplemente debe acordarlo con el área financiera. Y ahí no debe haber un choque fuerte, sino simplemente una solución. Porque la verdad que ese revenue que después no se consigue es share que se pierde. Entonces, uno tiene que. Obviamente, son fuerzas que están contrapuestas, pero no tienen que estar lo suficientemente contrapuestas como para que se pierda el negocio. Si el negocio da EBITDA, no se puede perder. Si se pierde, es una pérdida, digamos. Sea que da 1 o 10 millones de dólares, es una pérdida, digamos. Entonces, eso se tiene que internalizar desde el punto de vista financiero. Y también, y el comercial tampoco no llevar siempre al límite a ese lugar, digamos, porque obviamente no, no sirve, digamos, no suma a nivel empresa. Sí, la mejor forma de no perder es no hacer nada, ¿no? Eso está Exacto. clarísimo. Listo, Eh, dijiste uno, te faltan dos, compadre. el otro es el vender a mismo precio independientemente del momento del pago. O sea, no Eh, contemplar el valor del dinero en la venta. exacto. Es decir, si esto tiene un valor de 10 hoy, yo no puedo vender a ese precio de 10 y cobrarlo en 2 meses. Porque la verdad, y principalmente en este momento, digamos, de un COVID activo, todas las economías regionales han aumentado su emisión y de pronto se ha acelerado un poquito la inflación, más allá de que en Argentina hablamos de otros números, mucho más siderales que en el resto del mundo, pero es algo que ha sucedido en todos los países. Entonces, el no contemplar, digamos, el valor del dinero en el tiempo es un grave error, digamos, porque financieramente no es neutro cobrar hoy que cobrar de acá a 3 meses, a 2 meses o a mañana directamente. Claro. Ahora, ¿cuántos comerciales conoces que sepan calcular el valor presente neto de una inversión? Pero es que yo creo que ahí cometemos un error en ponerle palabras difíciles. Simplemente a No, pues veces. ponerle el término que quiera, pero lo que acabo de explicar es lo que acabo de decir. O sea, Sí, sí, la sí. plata no vale lo mismo hoy que lo que vale en un año. Entonces, o me la trae a hoy y lo computa hoy, o lo prorrateamos en el año, por lo tanto en el año tiene que tener un excedente resultado. Sí, yo creo que desde el punto de vista práctico, el comercial tiene que tener un número bien llano, a menos que tecnológicamente esté bien argumentado. O Tiene sea, que tener un número presupuestos bien. simples, decís. Presupuestos Exacto, simples. Trae 10 exacto, porque pesos, en después vemos esto. cómo le arreglamos para adentro. Exacto, tal cual, por decirte un 2%, un 3%, un 4% cada X cantidad de días. Y punto. Porque si el tipo no tiene esa facilidad en la mano, difícilmente la puede aterrizar cuando está cerrando la venta. Porque la oportunidad, yo me pongo desde el punto de vista comercial, los comerciales saben muy bien que a veces tenés one shot y tenés
5 segundos de enamoramiento. Y si no cerraste el contrato en esos 5 segundos de enamoramiento, no se va a volver a dar. Entonces, si el tipo en ese momento te dice, la verdad que te puedo pagar en 45 días, y yo no entiendo al comercial que dice, como no tiene las herramientas en esos 5 segundos, dice, bueno, ok, solamente con el afán de no perder el contrato, pero la verdad es que si él hubiera tenido en su memoria internalizado de que una tasa de interés mensual o a 30 días era del 2%, y fácilmente hubiera podido calcular de que proporcional, si el área de administración y finanzas lo autorizaba, a calcular un 3% por 45 días. Y con eso hubiera moderado muchísimo el riesgo y cerrado en ese instante, sin problema para nadie. Bueno, Sí, pero pero para tiene que eso tiene que poder. estar preparado en entender esa realidad, de decir, pues ahí dependerá país por país cuánto cae la tasa, pero de Exacto. decir, si te financio a 45 días, necesito cargarle una cuota aparte de interés financiero porque la plata, la parte del dinero que yo no voy a poder usar. Y estoy seguro que del otro lado también el cliente lo va a valorar ese conocimiento del comercial diciendo, ¿sabes qué? Entiendo que estás cuidando tu negocio y yo cuidando el mío, le encontremos un punto medio. ¿Sí? Bueno, te lo doy, pero te lo doy en algún título de cambio, no sé, te doy un cheque y lo vendés, no sé, cosas, diferentes títulos de cambio Por que uno puede supuesto. utilizar. Ya dijiste la de los comerciales. Ahora, en esta, si no te jugás, pero sos un maricón, o sea, sos digno de poco respeto humano, digamos. El próximo Ironman que vaya a correr, yo me ocupo de que la gente te grite cagón por la calle, ¿no? ¿Cuáles son las 3 torturas comerciales que cometen los financieros? Una muy importante es exigirle métricas sin entender el negocio. Hmm. Los financieros tenemos esa tendencia de intentar cuadrar todo en un Excel sin caminar a la cancha, como le digo yo. A mí me parece que es indispensable conocer las reglas del juego. Y muchas veces para conocer las reglas del juego uno debe apartarse, digamos, de lo que se venía haciendo y volver a las bases y entender exactamente cuáles son las reglas de juego, entender el estatuto de la empresa, cuál es la misión, cuál es la visión, hacia dónde va, cuáles son los marcos en los cuales me puedo mover y a la vez saltar el mostrador y entender al comercial y decir, che, ¿por qué te rechazan? ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué no? ¿Cuántos presupuestos enviaste? ¿Cuántos te aprobaron? ¿Por qué los que te aprobaron te los aprobaron? ¿Fue porque un gran descuento? ¿Por qué fue, digamos? Yo creo que ese conocer, digamos, desde el otro lado, qué es lo que está pasando, genera muchas veces esa desincronización que es bastante compleja, digamos, ya cuando la empresa toma una determinada envergadura, porque la verdad es que no lleva a buen puerto, digamos. Claro. Eh, Listo, ahí hay claramente, uno. digamos, Entonces, uno es no saltar el mostrador y ponerte en el lugar de comercial. Los otros dos. sí, digamos el hecho de que las métricas sean consensuadas, ¿no? Hmm. Las métricas sean consensuadas. Y Después, el tercero. el, el tercero es decir, saber que el presupuesto es solamente una guía. Y no por el hecho de que nos saltemos el libreto, que está mal. Es simplemente una guía, pero de pronto en el medio apareció un gran negocio. O a la vez, a la inversa, digamos, se cayó un gran negocio, pero va a aparecer una oportunidad mañana. Y muchas veces somos reacios a analizar eso. Y simplemente nos detenemos a agarrar con el látigo al área comercial o la operación de por qué se cayó, por qué no se dio determinado negocio, sin ver de que a la vuelta de la esquina tenemos una oportunidad. O sin ver de que si nos detenemos en eso, suponte, y voy a ir a un caso concreto que me pasó con un cliente justamente de Colombia, de que
el cliente me decía, bueno, pero la verdad es que yo en el end of year pensaba de que iba a lograr tanto y la verdad que los ingresos no se me van a dar. Y entonces puse en riesgo mi EBITDA. Y la única forma que tengo de contrarrestar mi EBITDA es bajando los costos. Ahora, Sí, si nosotros nos ponemos en perspectiva y estamos hablando de que es una empresa de rubro tecnológico, donde el rubro viene en expansión, la verdad de que es cierto, digamos, de que no se le va a dar un determinado margen de EBITDA. Pero no es el problema, no es el origen del problema. El origen del problema es que por algún motivo que, digamos, no se logró dilucidar en ese momento, no se logró el objetivo de revenue determinado. Y en un contexto de crecimiento del mercado, es un error garrafal sacar sacar jugadores del partido cuando todo se está dando, todos los partidos se están dando en el campo tecnológico. Es un sí, contrasentido. Lo que tengo que yo, hacer es tal vez poner más delanteros, ¿sí? Para intentar meter más goles, digamos. sí, Y no ponerlos tanto yo en la te entiendo defensiva. eso, te lo entiendo. Yo tengo la suerte y la confianza de dos empresas, pues formo parte de la junta directiva. Y mi preocupación termina siendo el net income, porque es la plata que le queda a los accionistas. Y cuando vos me decís, sí, estoy en el sector financiero, voy a crecer y me promete, y es cierto, uno no debe ser más papita que el papa en ese frente, pero yo lo que te digo es, yo este año esperaba llevarme X cantidad de plata Sí, de utilidad y no me la voy a llevar. Y ya me prometiste este año que me lo iba a llevar. Este año ha sido un año atípico en todos lados, ¿no? O sea, pero cuando eso se vuelve una práctica regular, sacando el contexto en el que hemos estado viendo, eh, pues por lo menos yo esperaría, y desde el lugar que yo ocupo de asesor de junta directiva, lo que les planteo es, está todo bien, pero ¿qué va a recortar del gasto para que le evite de? Y no es muy distinto a lo que veo en los clientes que atendemos y demás. Ahora, distinto es que luego empieces a barajar contingencias de ese tipo de elementos. Que ahí sí seguramente será ánimo de una conversación adicional el hecho de cómo lograr esa contingencia en un presupuesto, ya sea financiero o comercial, que te permita saber que si algo malo te pasa, tenés espalda, tenés colchón, tenés un resorte que te cuide, ¿no? Vamos si querés, y por supuesto yo estoy encantado de esto, llevamos una hora hablando y me podría quedar 5 horas más acá, pero hay varias preguntas acá entre la gente que está en los chats, tanto en YouTube Live como en Facebook Live. Yo te las voy compartiendo. Pues hay un comentario de Fernando Sánchez. Fernando, pues además de ser madrilista, lo cual no merece ningún tipo de respeto futbolístico, dice, el revenue puede ser diferente de la factura y es muy útil lo que él plantea porque yo puedo generar un revenue, pero al final ese revenue puede descontar, puede tener gastos asociados, puede tener rebates que en algunos modelos de negocio son muy comunes. Importante lo que plantea Fernando por ahí. Me parece un punto que se nos escapó y es que por ahí tenés el revenue, pero después de ese revenue descuento cosas que no habíamos previsto, que sobre todo en modelos de fabricantes de tecnología y demás es muy común, que es que después del revenue te entrega un rebate para compensar algún tipo de resultado que mantuviste. A ver, seguimos con las preguntas por acá. El comercial sí debería tener noción de la gestión del flujo de caja porque es algo que puede gestionar. ¿Qué opinas al respecto? Flor Segovia nos dice. sí, me parece que es muy importante que tenga ese conocimiento. Yo creo que a la vez es necesario desde el área financiera tomarse el tiempo suficiente para explicar cómo funcionan ya del otro lado del mostrador y específicamente en lo financiero, cada una de las acciones que toma el área comercial. Porque obviamente no son áreas disociadas, ni mucho menos, sino que justamente están sumamente relacionadas.
Acá hay perdón. Dale. No, eso Ah. nomás. ¿Cuál es el principal valor que un equipo financiero le puede aportar al equipo comercial? Y después mete un suicidio comercial que es entendiendo que las compañías normalmente se deben a las ventas. Conociendo a Fernando que trabaja en ventas, era razonable que cerrara eso, ¿no? Yo ahí me adelanto mientras vas pensando la respuesta y es, las compañías son un engranaje. O sea, ni ventas puede funcionar sin que delivery o entrega haga las cosas bien, porque le vendiste una vez y no le va a volver a vender nunca más, ni que finanzas haga correctamente las cosas, ni que administración facture a tiempo, ni que haya... Es un sistema complejo que funciona así, solo si el sistema engrana. Si no, por algún lado se estalla. Pero sí me parece buena la pregunta de Fer, que es, ¿cuál es el valor, el principal valor que le puede aportar el equipo financiero al equipo comercial? Yo creo que primero es conocerlo, conocer en la esencia, digamos, de cómo funciona la venta de rubro específico y a partir de ahí brindar soluciones. Eso es indispensable. O sea, a partir de por qué no nos han aprobado determinado presupuesto, cuáles han sido las excusas, por así decirlo, o los por qué, y si esos por qué están relacionados a un linkeo financiero, lo que hay que desarrollar son esas herramientas financieras, ya sea porque no tenía la forma de pagarlo como nosotros le propusimos, porque no tenía la forma de instrumentarlo como nosotros le propusimos. Bueno, hay muchas razones que se pueden dar ahí y lo más importante es conocerlas, porque a partir de ese conocimiento nosotros desde el punto de vista financiero podemos proveer alternativas. Y más que proveer, usualmente lo que tenemos que hacer es desarrollarlas, ¿no? Porque eso nos puede marcar, es decir, che, probablemente tenemos este abanico de clientes que la verdad que son extremadamente solventes, son de primera gama y cualquier banco lo financia. Y con un factoring muy económico es posible financiarlo. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer tal vez es transmitirlo o cargarlo en el presupuesto de alguna manera, previo a la negociación bancaria o fuera de bancos, lo que fuera, digamos, que con lo cual opera la empresa, ¿no? Pero tenemos que conocer al cliente. Acá hay otra pregunta y es, normalmente finanzas nos pide el 99% de anticipo, dice, ¿no? Ese es como en el negocio seguro cualquiera le va. Sí. Otro punto importante dice... Perdón, ahí hay una cuestión de que es cierto, el financiero, en realidad lo que necesita el financiero es monetizar en el menor tiempo posible. O sea, hacer dinero, cash en la cuenta bancaria en el menor tiempo posible. Y no necesariamente eso es cobrar al cliente, porque tal vez hay un financista que lo puede hacer. ¿Sí? O sea, si tenemos un buen contrato y por más de que el advance haya sido bajo, y por ahí con un contrato de forward es posible hacerlo. Depende qué tan robustas sean nuestras herramientas financieras que tenemos ya desarrolladas, ¿no? Muchas gracias a Daniela por los comentarios. Alguien habla aquí, Flor Segovia, dice net income. ¿Y qué hay de la creación de valor? ¿Qué hay del rendimiento de la inversión versus el costo de la oportunidad? Pues eso nos llevaría a que otra horita conversando. Mínimo. ¿Sí? Pero sí yo creo que ahí... Sí. Yo creo que ahí es importante no confundir que es cierto que el valor que agrego debe ser directamente proporcional a la inversión que entrega el cliente, pero esa inversión nunca puede estar desconectada de estas variables financieras que conversábamos antes, por un lado. Y por el otro, es que si yo las conozco desde un punto de vista comercial, puedo fundamentar cómo el dinero va a ingresar a tus arcas como cliente en el tiempo, lo cual significa hoy una inversión que se va a prorratear en diferentes unidades temporales, pero que el dinero que seguís teniendo es el mismo y va a ser más. Eso me parece significativo. Ahora,
me voy con la última, no sé si hay más preguntas, ya estamos medio pasado de la hora que usualmente usamos, pero a mí me ha tocado en algunos trabajos que he tenido que, por ejemplo, vos decías antes, el área financiera puede pensar en que, oiga, necesitas más gente para lograr los ingresos necesarios para que el presupuesto no corra riesgo, entonces pone más gente, ¿no? Pero, pero también hay otra realidad. ¿Y qué pasa cuando no te aprueban o tenés un hiring freeze o una restricción de contrataciones? Que en una de esas te viene de un lugar en el mundo, y vos lo sabés muy bien por haber trabajado en multinacional, que hay alguien sentado en alguna silla en un país muy estable del planeta que te dice, no contratas más. Y te piden crecimientos, no sé, como me ha tocado a mí en alguna oportunidad, sobre EBITDA del 35%. ¿Y ahí? Claro. Bueno, la verdad es que ahí volvemos a uno de las primeras premisas que a veces se nos pueden proponer, digamos, objetivos de presupuesto que no son compatibles. Y si no son compatibles, digamos, la verdad es que tenemos que intentar llegar a un acuerdo, porque cuando existe esa incompatibilidad, la verdad que no nos lleva a ningún puerto, digamos, por más que quisiera, por más que cambie el equipo completo, Brasil contra Alemania cuando perdió 7-0, por algún gol iba a perder, igualmente, digamos, no había ninguna forma técnica que pudiera ganar ese partido, digamos. Entonces, bueno, cuando nos encontramos frente a un escenario como ese, la verdad es que tenemos que ser coherentes y honestos con nuestra ética profesional y sí, llegar a un resultado donde no es compatible, digamos, el objetivo solicitado con los recursos. Y bueno, digamos, no, la verdad es que yo prefiero ponerme colorado, digamos, la primera vez y no todos los días durante un año entero y después terminar peor, digamos. Y explicarlo, digamos. Bueno, nada, eso me parece que a veces se dan y eso es muy común. Por eso yo creo que eh, muchas veces desde el punto de vista directivo, y esto me ha sucedido, del rolear hasta 14, 15 versiones de presupuestos en un mes y medio en empresas multinacionales de más de 1.200 empleados, y la verdad que generaba muchísimo estrés. Y eso se daba porque básicamente enrocábamos como si fuera un cubo mágico las premisas iniciales. Y eso no está mal. Lo único que íbamos trabajando es decir, che, este objetivo de revenue con este objetivo de vida, con esta inversión en CAPEX, no es compatible. Y bueno, y reanalicémoslo, porque las sensibilidades son estas. Y se reanalizaba hasta que en algún momento se llegó a un acuerdo. Pero sí o sí, digamos, cuando ese acuerdo en el final no existe, y la verdad que no entendimos la razón del presupuesto. Tengo unos déjà vus de vidas pasadas que me hacen recordar que hay veces que es cierto lo que vos decís, con un criterio y un aterrizaje muy razonable, pero también hay muchas veces que uno, como pues me ha tocado en alguna parte de mi vida, es parte de un gran Excel, ¿no? Que es un Claro. problema. Y vos sos parte, sos el registro número o la fila número 80 de una Excel en donde hay alguien en algún lugar del mundo que te dice, pues mira, no sé, en mi caso, tu GP son 11.500.000 dólares. Y esa era la utilidad. No, pero que qué lástima, pero ahí está, ¿no? Y no, pero mira que no llego. Corre más rápido. Porque tenés que llegar, ¿no? O sea, ¿cuál es la forma en llegar? Corre más rápido. Toma menos agua. Pero también sí creo que rescatando muchísimo de los comentarios súper valiosos que planteas, yo te diría que me iría con un lema de esta conversación y que creo que varios de los que han ido haciendo comentarios lo han ido manifestando. Y es
qué tan importante es que dejemos de pensar en la empresa como una serie de silos que solo cuidan el espacio del silo. Entonces yo soy finanzas, Sí, solo sí. cuido el net income al final de toda la historia y pues acá tengo un insumo que se llama utilidad bruta y ya, y no me importa cómo, pero y además cuidémonos mejor todos el traste porque hay que asegurarnos ese reto y del otro lado el comercial y del otro lado el de delivery y creo que me llevaría a eso, que es muy, por lo menos en mi caso, es muy raro encontrarlo de un área financiera diciendo, acá estamos todos arriba del mismo barco. Si este barco se hunde, nos mojamos todos en el mejor de los casos. Sí, señor. Y pues si vos no vendés, yo no, pues, no tengo dinero que administrar, pero si no administro bien el dinero que tenemos, vos no vas a poder seguir vendiendo. Y así con las diferentes áreas. Bueno, a mí me pasó justamente esa situación en una empresa recientemente y el CEO con mucha incertidumbre me dice, la verdad que no sé qué vamos a lograr en la reunión directiva eh, pidiéndoles esta información. Era una información a modo de reporte, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál fue el desempeño? Y nuestro norte principalmente era explicarle la estrategia desde el punto de vista del CEO. Ya, le digo, lo que vamos a lograr con esto era exactamente análogo, digamos, a un presupuesto, es explicarles la estrategia, cómo se forma el equipo y cómo cada área deja de ser un área en particular y cómo engrana con la empresa. ¿Qué rol? ¿Cómo lo que hace comercial impacta directamente finanzas? ¿Y cómo lo que hace finanzas impacta directamente producción? ¿Y cómo lo que hace producción impacta directamente en compras? Digamos, cosas que parecen básicas, pero no lo son, digamos, porque adentro de cada área hay submundos, y yo eso lo sé, pero es indispensable, digamos, trabajar como equipo, indispensable. Eliminar las quintas, digamos, y decir, bueno, esto es un equipo, esto es un sistema de juego. Me voy o me quiero ir, después te entrego la palabra para que te despidas de toda la comunidad que nos acompañó y solo darte el mérito de que tuviste el doble de convocatoria que el primer War Room Live, así que se ve que algo interesante tenías para decir, ¿no? El, eh, ¿Sabes qué? Creo que como tip, en esas juntas directivas, que uno le pregunte al del lado, ¿cuáles son tus tres indicadores claves? Porque ahí me Exacto. voy a dar cuenta de cómo lo miden al otro y eso va a marcar lo que el otro va a hacer. Si yo no tengo claro cómo miden a finanzas, o no tengo claro cómo miden a producción, o no tengo claro Sí, cómo miden a HR o a recursos humanos, o cómo miden a delivery o a operaciones o a servicios o al que fuera, tengo un problema y es que no tengo claro cómo yo le puedo ayudar a que alcance. Y si él no sabe o ella no saben los desafíos que yo enfrento en términos de indicadores, pues nos jodimos todos juntos, porque exacto. no va a haber sincronización en ese equipo. Ahí, para los que nos están viendo, Nacho 1, pregunta número 1, ¿cómo te miden? ¿Cómo te ayuda a que te midan mejor? Claro. Franquito, tu Bueno, cierre. yo me quería ir con una frase que la verdad que me sentí bastante identificado, digamos. No es mía, pero sí la quería transmitir. Uh -huh. Eh, y que dice lo siguiente, que la planificación a largo plazo es pensar en decisiones futuras. O sea, no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Y bueno, me pareció un aforismo muy, muy interesante que decir, muchachos, si nosotros queremos lograr tal resultado, las decisiones las tomamos hoy y con este norte, con este plan de acción. Me parece que para eso sirve el presupuesto. Me encantó, me encantó. Fred Kaufman dice que ¿qué elegís hacer hoy para que pase lo que esperas que pase? Exacto, es lo ¿Eh? mismo. Exacto, Me sí, señor. encantó, me encanta eso, sería una arrogancia de mi parte no citarla correctamente, pero ¿qué vas a hacer hoy para esperar que pase lo que querés que pase? Exacto. De eso se Franquito, trata. abrazo enorme, saludo al enano que sé que está ahí con vos, a tu vieja, a tu familia, disfruta del pueblo,
que tanto te gusta. Bueno. Y ojalá nos podamos ver pronto en lo que tu presidente abra las fronteras. El mío ya las abrió. Pues yo por lo menos ya soy residente colombiano, así que pues soy ahí como una especie de blended. Tomo whisky single malt, pero soy un blended. Entonces, te mando un abrazo enorme, enorme, gigante. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. De vuelta, creo que me llevo enormes aprendizajes. Ya sabes lo crack que te considero, así que abrazo gigante, mi hermano. Nos vemos pronto y el mejor de los éxitos. Te cuidas. Saludos al Peque y que todo esté súper bien. Abrazo. Un fuerte abrazo, gigante. Luis, y muchas gracias por la oportunidad y saludos y agradecimiento a toda la audiencia. Y chao esperemos a todos los que pronto nos acá acompañaron. Seguramente, o vos acá en Colombia, venite a correr el Ironman, se corre en diciembre, acuérdate de eso. Abrazo gigante para todos los que nos acompañaron, placer, nos vemos el martes que viene con un tema que luce desafiante y es, ¿qué es lo que no es el cloud? Con un experto en términos de cloud. Así que ahí nos vamos a ver, abrazo enorme para todos, chau, chau.